Y ahora vamos directamente a la cuestión. 3 días y 3 noches eran literalmente 72 horas. Ya sabemos, si sumamos 24 horas de un día, 24 de otro, 24 de otro, 72 horas. Día y noche, entero. ¿Realmente era esto así? Pues ahora algunos se van a llevar una sorpresa, pero una sorpresa que yo debería considerar, si no supiera esto, como muy agradable, porque demostraría que todo lo que se ha presentado hasta ahora es verdad, es correcto. Puede haber la otra posición, que sea decir, uy, pues no, me sigo rebotando contra esto. Vamos a ver por qué. Aquí tenéis al señor E.W. Ballinger. Vivió de 1837 a 1913, es o fue un clérigo anglicano y teólogo, que llegó a unas conclusiones con una obviedad tremenda, absoluta, porque vamos a ver las declaraciones que aparecen aquí. Diccionario de figuras de dicción usadas en la Biblia. Y mirad qué escribió tan, pero tan acertadamente. Y se quedó corto. Miradlo. 3 días y 3 noches. Esta expresión es un hebraísmo que cubre cualquier parte de 3 días y 3 noches. Cualquier parte. En 1 de Samuel, capítulo 30 y versículo 11, dependiendo de la versión, es el versículo 12, se nos habla de un egipcio que no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Sin embargo, hacía 3 días, no 4, que había caído enfermo, según el versículo 13. En Esther 4:16 se nos dice que Esther y sus doncellas ayunaron 3 días y 3 noches. Fijaos que no solo aparece en Jonás y en las palabras de Jesús. Sin embargo, fue al tercer día, tal como aparece en el capítulo 5, versículo 1 de Esther, cuando entró Esther al aposento del rey. Lo mismo ocurre en el Nuevo Testamento, como se ve por Mateo 12:40, comparado con Jonás 1:17, que es lo que hemos visto ahora, según qué versión 2:1. En numerosos lugares, el mismo Señor dijo que resucitaría al tercer día. También Pablo lo repite en 1 Corintios 15:4. Por otra parte, los evangelios no dejan lugar a dudas de que la muerte y sepultura del Señor ocurrieron en la tarde del viernes, y de que la resurrección ocurrió en la madrugada del domingo siguiente. Así pues, un día entero y 2 partes de otros en 2 días se cuentan por 3 días y 3 noches. Este es el tercer día, no el cuarto, desde que esto ha acontecido, dicen los discípulos que iban a Emaús. Bien, creo que era muy necesario presentar esto de un modo conciso, breve, pero contundente. El problema es que no estudiamos bien nuestras Biblias. El problema es que a veces nos mentalizamos como si el mundo oriental funcionara como el mundo occidental, y esto no es así. Utilizaban hebraísmos, expresiones de su propio idioma. ¿Y qué sucede con lo que hemos visto también respecto al tema del retorno de Cristo? Exactamente igual. Un texto clave que la gente toma de un modo distinto a lo que quería decir la expresión en sus días. Fijaos una vez más cómo este tema nos sigue cuadrando con el del retorno de Cristo. Y hoy aún vamos a verlo más claramente si cabe. Y eso que tuvimos un tema especial de 3 días y 3 noches y el 2031. Pues fijaos si es interesante esto. Y os recomiendo que busquéis estos textos, que los leáis, que comprobéis por vosotros mismos que esto no es una ficción ni un apaño para hacer creer lo que no es, porque el texto bíblico habla por sí solo. Por tanto, decir 3 días y 3 noches era un hebraísmo. Más claro no puede ser. Pues sí, más claro aún se puede ser. Más datos al respecto. Os voy a pasar una serie de imágenes, poco a poco, para que en vuestros hogares o en vuestros móviles o donde veáis esta conferencia podáis detener cada imagen y leer por si queréis datos adicionales que el señor Ballinger no terminó de expresar ahí, pero que sí aparecen en el comentario bíblico adventista. Este caso, el tomo número 5, fijaos que incluso aparece este diagrama
súper bien hecho, en el cual se constata cómo estaban determinados los días de Nisan y, en consecuencia, en qué días fue Cristo crucificado y resucitó. Y finalmente ya vemos de un modo muy claro en las líneas de abajo en el gráfico, viernes, sábado, domingo, primer día, últimas horas del viernes, segundo día el sábado, que lo pasó entero en la tumba, y al tercer día, en las primeras horas del domingo, ya la resurrección. Por tanto, una vez más vemos dos porciones de los dos extremos más el día entero de en medio. En un hebraísmo, esto era 3 días y 3 noches. Bien, pues mirad página por página, porque aquí vais a encontrar datos, como el señor Bullinger decía, pero aún bastante más extensos, con más explicaciones muy adecuadas y que realmente no tienen desperdicio, porque nos hace ejemplificaciones que aparecen en otros textos en el cual acontece lo mismo, y nos habla de ese cómputo inclusivo. Aquí veis también en el tomo 1, donde aún también se dan datos adicionales. Y hablar de un cómputo inclusivo es precisamente esto, de una cuestión que para nosotros en el mundo occidental diríamos, mira, es esta cantidad entera, para ellos no, se cogía porción del principio y del final y computaba como uno entero cada parte. Por tanto, en este caso, 3 días y 3 noches, queda más que evidente. También en el tomo 2 del Comentario Bíblico Adventista aún se añaden datos que terminan corroborando que esto es evidentemente así, de un modo totalmente claro. Pues bien, después de haber visto esto, que desde luego es indiscutible para cualquier persona que quiera estudiar la Biblia de corazón, sin prejuicios ni preconceptos, vamos a ver ahora un texto bíblico en la ley ceremonial del Antiguo Testamento que profetizaba la muerte de Cristo y su resurrección al tercer día, y que curiosamente no es el texto de Jonás. Esto es interesante porque, como siempre, vamos a llegar a Levítico, y resulta que cuando llega a Levítico, como se nos hace tan pesada esa lectura, esos sacrificios y esas historias, pues lo pasamos así, pim pam. Pues vamos a ver cómo en el capítulo 7 de Levítico, del 11 al 21, nos está haciendo referencia precisamente a esto, a la muerte de Cristo y su resurrección al tercer día. Vamos a leerlo. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciere en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite, y hojaldres sin levadura untadas con aceite, y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Con tortas de pan leudo presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Fijaos que está diciendo cuestiones de ofrecer a Jehová sacrificios de paz. ¿Por qué sacrificios de paz? Para estar en paz con Dios. Evidentemente esto quiere decir que el sacrificio se hacía ¿para qué? Pues para tener al Señor en paz con uno y uno con el Señor. Pero si esto se hacía es porque evidentemente había habido un problema entre el Dios y el ser humano, mejor dicho, entre el ser humano y Dios. Y a partir de aquí, el Señor establece unas ceremonias con sacrificios y otras cuestiones que eran presentadas como ofrendas, que todo tiene su explicación, pero nosotros vamos a centrarnos en la parte que hoy nos interesa. Vamos a seguir leyendo, porque estamos hablando de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová, y será del sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. Fijaos que aquí nos empieza a hablar de la sangre de los sacrificios de paz. ¿Nos lleva esto a algún concepto de Cristo en la cruz? Y la carne del sacrificio de paz, en acción de gracias, se comerá en el día que fuere ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día. Mas si el sacrificio de su ofrenda fuere voto o voluntario, será comido en el día que ofreciere su sacrificio, y lo que de él quedare, lo comerán al día siguiente. Y lo que quedare de la carne del sacrificio hasta el tercer día, será quemado en el fuego. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día,
El que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será, y la persona que de él comiere llevará su pecado. Fijaos cómo estos dos textos prácticamente que acabas de leer son súper gráficos por lo que acontecería con Jesús. Si se comiere de la carne del sacrificio de paz al tercer día, el que lo ofreciere no será acepto, ni le será contado. Abominación será y la persona que de él comiere llevará su pecado. ¿Por qué? ¿Qué implicación tenía esto? Podríamos decir, ¿y qué más da? Por unas horitas más se podía comer igual, ¿no? ¿Por qué? Sigamos leyendo. Y la carne que tocare alguna cosa inmunda no se comerá, al fuego será quemada. Toda persona limpia podrá comer la carne. Pero la persona que comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, estando inmunda, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Fijaos que era una cosa muy seria. Si se pasaban, si se excedían, si no estaban limpios, ¿qué ocurría si comían eso? Debía ser cortado de su pueblo. Porque ¿qué estaba haciendo? Un desprecio de lo que él estaba ofreciendo. Un desprecio, en definitiva, ¿a qué o a quién? ¿Al animal que se había sacrificado? ¿Era eso el desprecio que estaba haciendo públicamente? ¿O a lo que representaba? ¿Y no es Isaías que dice, y por sus sacrificios fue nuestra paz? Y por su faz fuimos curados, por su llaga. Y por su llaga fuimos sanados. Sí. Sí, sí. Y mirad ahora ya terminando el texto. Además, la persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Por tanto, esa persona debía estar en plena consonancia, en plena limpieza, caras a Dios. Si había tenido una inmundicia tocando animal que no tocaba porque era muerto o cualquier otra situación, estaba de listo. Era cortado de entre su pueblo. Fijaos esto. ¿Qué comparativa podemos sacar de aquí con lo que aconteció con Cristo en la cruz? Si una persona veía el sacrificio de Cristo y terminaba todo el proceso de Cristo y no aceptaba que al tercer día Él resucitaba, en consecuencia, todos los que desechan la resurrección de Cristo, ¿qué pasa con ellos? Que no pueden ser salvos porque están contaminados. Y seguían matando corderos y comiendo esa carne. Seguían con la suya. Bien, pues aún hay más. Pero en conclusión, comer de la carne sacrificada al tercer día implicaría rechazar la muerte y resurrección de Jesús. ¿Os habéis dado cuenta cuando hacemos la ceremonia de la Santa Cena, el pan, que representa el cuerpo de Cristo, y el vino, que representa su sangre, todo lo que ha sido bendecido se debe consumir? No se guarda nada para el día siguiente o para tomar fuera de contexto de una situación sagrada. Es más, lo que se hace es quemar el pan. ¿Y qué se hace con el vino sin alcohol, el mosto sobrante? Es vertido en tierra. Evidentemente esto tiene su implicación. Y es, cómo no, la muerte y resurrección de Jesús, su carne y su sangre. Y lo que Levítico ya estaba diciendo, en definitiva, que es lo que podía pasar e iba a ser. Por eso Él derramó toda su sangre. En ese momento ya no puede quedar sangre para más. Ya dio todo. Ya está. Ahí se cierra. Pues bien, ya veis, un texto de Levítico que tantas veces podemos leer y no nos damos ni cuenta. ¿Qué importancia tiene con lo de 3 días? Porque evidentemente también estaba en el mismo tipo de cómputo. Olvidemos al esto. tercer día. Claro. Ahí está la importancia. Por eso Bullinger no terminó de expresar todos los textos que tienen que ver con esto.